El profesor Monedero es profesor de ciencia política como soy yo. El profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía. Y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. Sí. Cuando empezamos a ser rehenes de una cosa que explicamos en clase que luego no fuimos capaces de conjurar, que es la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que al final las formaciones políticas o cualquier organización termina siendo gestionada por un grupito. ¿Realmente el capitalismo es un sistema que favorece a la meritocracia? Miguel Anso Bastos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Muy bien, me alegro mucho de que sea así, me alegro también de que estés por mi canal, la verdad es que es un placer que estés aquí. Y bueno, yo la primera pregunta, cuando tengo delante a un gran pensador, a un filósofo, a un escritor, a personas relacionadas con el mundo de la política o de la economía, me gusta conocer de primera mano y conocer de su parte cuál es el ideario, cuál es la ideología o cuáles son el modelo de Estado que plantea para que todos un poco podamos conocer esa manera de pensar. Por tanto, yo creo que en tu caso, Miguel, no es un desconocimiento el hecho de que te sientes identificado con la escuela austríaca, pero es cierto que incluso aún así todavía, bueno, existen distintas formas de pensar dentro de esta escuela, porque no es lo mismo ser libertario que ser liberal, que ser anarcocapitalista. Por tanto, me gustaría hacerte la palabra para que nos explicaras de primera mano cuál es tu modelo de Estado ideal. A ver, no tengo un modelo de Estado ideal porque es lo que se llama nosotros prefiguración, en el sentido que la idea es una especie de arrogancia, ¿no? De que podemos diseñar cuál va a ser el Estado del futuro, ¿no? Y yo creo que eso no se puede saber, eso irá saber. Mi visión es más bien negativa, en el sentido de que más bien critico las disfunciones que pueden tener los estados actuales. Lo que venga después, pues lo decidirán las personas que vengan después. Pero no hay un modelo ideal, es decir, no hay como una ciudad así utópica, así encima de una montaña que va a ser así. No se sabe porque no sabe como las soluciones que se pueden encontrar en el futuro, ni tecnológicas ni sociales. Entonces, lo que me gusta es criticar pues, las disfunciones que veo en el mundo actual y después ver qué posibles soluciones habría a esos problemas, pero no de forma global, sino una por una, ¿no? Ujú. Digamos que el capitalismo, aparte de una ideología o de un pensamiento, repito, que no quiero figurar, es más bien como un método de ensayo. Ver, esta solución que hace el Estado, ¿cómo podría hacerse sin él? ¿No? Es casi como un desafío intelectual. Entonces hay que estudiar cómo se hizo en otros sitios, cómo se hace en otras partes, cómo se podría hacer, etcétera. Es una especie de desafío a lo existente. ¿Y por qué ese desafío? Porque el ideal, un sueño, si quiere llamar así, es un mundo, digamos, desprovisto del uso de la violencia. Es decir, que no sea necesaria algún tipo de violencia o de coerción para llegar a cabo, digamos, soluciones sociales. Ese es el ideal, ¿no? Si se quiere, es un ideal Ujú. que comparten con todos los anarquistas y comparten en general con todas estas ideas. O sea, cómo se puede vivir en un mundo en el que no haya coerción. Ujú. Porque el Estado, todas las definiciones, desde Weber en adelante, incluyen que el Estado es un monopolio de la violencia, ¿no? La pregunta es Ujú. si podemos vivir sin ese monopolio de la violencia o de la violencia organizada. Esa es la cuestión. Entonces, el desafío es saber esta solución, porque lo fácil es decir, tal problema, pues por la fuerza se soluciona, tal problema, pues por la fuerza se soluciona, con impuestos o castigos o sanciones o cosas por el estilo. No hay otra forma, es lo que pregunto yo. A lo mejor no puede ser, pero ahí está el debate, ¿no? Y el debate que nos lleva a cabo es política por política o solución por solución, a ver cómo se podría hacer. Yo creo que el debate es fascinante, porque además no solo eso, tiene una labor heurística que nos sirve también para comprender cómo funcionan los estados. Yo siempre digo que la teoría económica del socialismo es muy buena para entender el capitalismo. Porque viendo cómo funciona aquello, vemos cómo funciona en nuestro mundo. Pues viendo cómo funcionan los estados, ¿cómo podría hacerse sin esa cosa? Entonces es una especie de programa de investigación, ¿no? Pero yo no soy una persona política, en el sentido de que yo proponga un movimiento político para llegar a eso, o que proponga una lucha en las calles para llegar a eso. No, simplemente es un desafío intelectual. Pero cuidado, si no resuelves esos problemas, es muy difícil que puedas justificar después llegar a ese tipo de mundos, ¿no? Ujú.
Pues muy bien, pues sobre todo esto vamos a hablar, pero lo cierto es que antes de abordar este debate más económico, me gustaría hablar de algo que sucedió hace unos años en un debate muy conocido que tuviste con Juan Carlos Monedero, en el cual le avisaste un poco de ese peligro que tenía la ley de hierro de las oligarquías de consumir o de acabar apoderándose un poco de la manera o del centro de dirección de Podemos, ¿no? Decías algo así como que al fin y al cabo ningún partido político está exento de este fenómeno de la ley de hierro de las oligarquías y que Podemos, de algún modo u otro, iba a caer realmente. Y esto es algo que con el tiempo, bueno, pues se te ha reconocido incluso por el propio Monedero. No sé si lo viste el otro día en una entrevista que tuvo en la SER, acabó reconociendo, sin citarte de manera expresa, pero al fin y al cabo aludiendo a tu mismo argumento, que efectivamente, bueno, pues Podemos fue víctima de este concepto que se estudia en las ciencias políticas. Por tanto, quiero aprovechar un poco esta idea para preguntarte si crees que el fenómeno de escisión interna, de división que está siguiendo Vox, también se debe, en parte, a esta ley de hierro de las oligarquías. Bueno, de momento no se puede hablar aún de que esté en proceso de escisión o implosión, cosas por el estilo. Pero cualquier partido político, incluso un partido político que quisiera llevar al capitalismo, tendría este problema. No es solo un problema de Podemos, es un problema pues, de la propia lógica de los partidos. Y yo creo que los partidos que triunfan que porque entienden esta ley no se hacen ilusiones al respecto, saben que mandan unas cúpulas y los demás siguen esas directrices. Y tiene cierta lógica. Yo imagino que quiero montar un partido yo, que no es el caso, ¿no? Pero quisiera montar un partido pues para defender mis ideales, pues lo montaría como quiero yo. Ujú. No, quiero decir, yo lo que creo es en la libertad de crear partidos, que pueda haber muchos partidos, pero no que esos partidos tengan que necesariamente pues, entrar en discusión sus argumentos o sus cosas por el estilo. Si yo monto un partido, será como diga yo. Y la gente que me quiera seguir, que me siga, que no quiera seguirme, que no me siga, que no es obligatorio. Pero un partido yo creo que debe ser así, que tiene un programa y para cumplirlo, ¿no? Es que ahora, por ejemplo, es una caso hipotético. Yo monto un partido anarcocapitalista, ¿no? Empieza a haber militantes minarquistas o liberales clásicos. No, es que ahora hay que votarlo. No, señor. Esto es un partido anarcocapitalista. Los minarquistas tienen derecho a montar el suyo. O los liberales clásicos o los socialistas o todos tienen derecho a montar el suyo. ¿Por qué tienes que venir aquí a aguar, digamos, el programa? ¿No? Deja que compitan los programas entre sí. Y pues que se alíen, pero claro, pero es una lógica que puede tener cierta coherencia, pero cualquier partido la tiene. Lo que pasa es que yo creo que hay un exceso digamos, de publicidad o de que está como de moda que los partidos tienen que ser democráticos cuando no pueden ser. Por su propia definición, no pueden ser. Los partidos es una máquina para tomar el poder, no es una máquina para deliberar. Para deliberar estamos usted y yo aquí. ¿No? Ujú. O un Ateneo, un foro, un debate. Ahí se puede debatir, pero un partido es una máquina de poder. Y eludir eso es no entender lo que es la política. Y Ujú. no se puede eludir eso. Entonces es mejor que seamos conscientes de dónde estamos, ¿no? Que estas desilusiones, no, que es un partido. No, es que no tiene por qué ser democrático. Democrático. Democrático en el sentido que se someta a las urnas, pero internamente tiene derecho a seguir sus propias reglas. Si no Ujú. estamos siempre debatiendo por cosas de este estilo, ¿no? Entonces no Sí, es lo que sí. no. Pero Mitchell, cuando explica esta ley de hierro, la aplica a los partidos socialdemócratas, que también empezaban como muy ilusionados, casi como muy horizontales, y así. Y lo que pasa es que al final se constituye una maquinaria de representantes, de diputados, etcétera, que al final como que se aburguesan, se acostumbran al modo de vida burgués, tienen más relación un líder proletario con burgueses que con otros proletarios, ¿no? Y al final quieren mantener sus puestos de diputados, de ministros, lo que sea así. Entonces crean una maquinaria dentro de los partidos para garantizar que siguen estando. Eso cualquier partido lo va a hacer. Por eso digo, mejor que nos engañen, un partido no es democrático y probablemente no deba serlo internamente. Ujú. Pues Porque sobre todo esto. tiene que ser, la democracia para mí es que puede escoger usted entre partidos. Ujú. Incluso así es más confiable. Ajá. Es decir, Pues si vota al partido anarco del profesor Bastos, sabe que está votando el partido del profesor Bastos. Si vota al partido minarquista, pues vota al partido minarquista. Si vota al partido socialista, se sabe que está votando el partido socialista, no que después entre ellos se repartan o falsifiquen lo que están haciendo. Yo creo que es más lógico hacer así, que se pueden ajá. presentar los programas en competencia entre ellos, pero no necesariamente que tengan que discutirse todo en todos los partidos. O sea, y tiene lógica porque quien funda el partido es Pablo Iglesias y Monedero, que son los que se esfuerzan.
Sí, cuando no había nada, son ellos los que dan la cara, que se parten la cara, que trabajan y que se esfuerzan y que se meten, bueno, que a veces son, bueno, son atacados con mucha ferocidad. Entonces, ¿cómo que no van a mandar ellos? Ujú. Un señor que Pues no se juega nada, que acaba de llegar, no, no, lo siento mucho. No, yo lo digo así, como justicia. Es decir, deben mandar ellos. Para eso empezaron ellos el proceso. Lo que pasa es que esto no se quiere decir, porque hay esta retórica, ay, de tener partidos horizontales, democráticos. No, señor. Y eso que explica Mitchell también. En cualquier partido, Mitchell o Mosca, hay una gente que trabaja más que el resto, que se esfuerza más que el resto, que se dedica como más esfuerzo y más ganas que al resto. Pero que esas personas acaben ocupando los puestos directivos. Mm. No un recién llegado que llega por allí por su casa y dice que tiene igual de derecho que se jugó a lo mejor su prestigio, a lo mejor tuvo que pedir préstamos personales para empezar el partido. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a quedar una persona que acaba de llegar a tener el mismo derecho que otra que está allí? Derecho tendrá, pero ¿cómo va? Legítimamente no creo que deba tener la misma influencia uno que el otro. Mas si yo lo empecé, lo fundaré a mi forma, a mi manera. Si no, Muy con los otros bien. que monten lo suyo, a su manera. Pues sobre esto hablaremos y lo cierto es que, bueno, una vez que hemos hecho un poco esta introducción, me gustaría abordar ciertos aspectos relacionados con el capitalismo, con posturas cercanas a la tuya. Y como bien sabrás, uno de los temas por los que más se ha criticado históricamente al capitalismo es por su aparente carencia de moral, ¿no? Había muchos pensadores socialistas que han atacado este modelo de producción capitalista diciendo que realmente no tiene ninguna moral, no tiene ningún tipo de fin ético y al fin y al cabo todo se reduce a la moral del dinero, intentar producir los máximos beneficios con los mínimos costes. Y por eso me gustaría leerte una frase que dijo, bueno, una figura bastante controvertida y que posiblemente a mucha gente le sorprenda que dijera esta frase, pero que lo cierto es que retrata una postura muy peculiar del capitalismo, así que es una frase de José Antonio Primo de Rivera. Yo te la leo, profesor, y ya nos dices qué te parece. Esta cita dice así: el liberalismo es la burla de los infortunados. Declara maravillosos derechos, la libertad de pensamiento, la libertad de propaganda, la libertad de trabajo, pero esos derechos son meros lujos para los favorecidos por la fortuna. A los pobres, en régimen liberal, no se les hará trabajar a palos, pero se les sitia por el hambre. El obrero aislado, titular de todos los derechos en el papel, tiene que optar entre morirse de hambre o aceptar las condiciones que le ofrezca el capitalista, por duras que sean. Bajo el régimen liberal se asistió al cruel sarcasmo de hombres y mujeres que trabajan hasta la extenuación durante 12 horas al día por un jornal mísero y a quienes, sin embargo, se les declaraba hombres libres y mujeres libres por la ley. ¿Qué opinas de esta frase, de esta cita? A ver, puede ser que diga algunas cosas correctas, pero vamos a ver, ¿y qué otro sistema propone el que la gente no tenga que trabajar hasta la extenuación, que no tenga que aceptar las condiciones? Porque en un sistema socialista solo hay un patrón y te ponen las condiciones. Y no tienes opción a irte a otro patrón, que supuestamente es lo mejor. Y si no trabajas en el régimen socialista al principio, en la Unión Soviética puso trabajo obligatorio. No es que no había ni siquiera la opción de quedarse en casa. Es decir, tienes que trabajar en las condiciones que te pusieran. Y muchas veces hasta la extenuación. ¿Por qué dice que otro sistema propone que esto no va a hacer? Por desgracia, el ser humano, para comer o para hacer cosas, tiene que trabajar, no salen las cosas del aire, hay que hacer cosas. Entonces, ¿qué sistema alternativo propone esto? Los que había antes del liberalismo, que la gente trabajaba hasta la extenuación y aún por encima moría de hambre, de verdad, por una peste, por una mala cosecha, por cualquier infortunio. Es decir, que no había ningún tipo de red de seguridad. Es decir, precisamente los sistemas que promueven riqueza son los que garantizan que los obreros o los trabajadores puedan lentamente, eso sí, lentamente y con sacrificio y con sudor, salir del nivel de subsistencia. Fue lo que se consiguió. Es que no sé qué sistema propone él, qué sistema mágico propone él para acabar con esos problemas, que yo reconozco que existen, ¿no? Pero yo creo que el sistema que más o menos consiguió acabar con eso y mejorar la condición de vida del trabajador es este, porque es el único que funciona. Se funciona a este nivel para mejorar el nivel de vida de las personas. No sé qué otro sistema propone él que consiga mejores resultados o que se pueda estar en la casa durmiendo todo el día sin trabajar y no tener que someterse a esos imperativos del patrón o del jefe. No sé qué sistema propone él. Ujú, ¿No? Porque criticar, repito, es fácil. Pero hay que decirme, bueno, yo propongo este otro sistema. ¿No? Y ujú, después me preguntaba usted por el capitalismo no tiene moral. El capitalismo no existe. El capitalismo es una tecnología mental. Es una tecnología mental. Y como tal es neutra. Es como una herramienta, es como un martillo. Pues puede usarse para muchas cosas, ¿no? Entonces, es una tecnología.
Quien es bueno o malo, o quien tiene o no tiene moral, son las personas. Quiero decir, es que el capitalismo genera una serie de disfunciones. Vamos a ver. Si la gente en el capitalismo quisiera viajes a Lourdes, quisiera comprar escapularios, quisiera comprar, tener estatuas en las iglesias muy bonitas, las tendría. El mercado le daría, el capitalismo le daría eso que quiere, ¿no? Tendríamos viajes a santuarios muy baratos, con vuelos charter y con un montón de cosas. Tendríamos un montón de objetos religiosos, de Biblias, de libros de santos. El problema es que la gente, mucha gente no quiere eso, pero el problema es de la gente que no quiere eso, no es del capitalismo. El capitalismo o el sistema de mercado le va a dar a usted lo que pide. El problema es porque usted pide esas cosas. Entonces no le eche la culpa al capitalismo. Si la gente es codiciosa y quiere dinero y así, es porque es la gente que tiene esos tipos de principios, no el capitalismo. El capitalismo es una herramienta y produce cualquier cosa que usted le demande. Repito, si la gente demandara obras pías y todo tipo de cosas así, todo tipo de objetos de culto, o libros de poesía, o libros de arte, no me preocupe que los habría a buen precio y muy baratos. El problema es que, por desgracia, mucha gente quiere otras cosas. Pero no es el capitalismo, es la gente la que quiere esas cosas. Lo que pasa es que se le echa la culpa como al sistema que nos fuerza a hacer estas cosas. El ser humano es una rama torcida, ¿no? Como decía Kant, estamos torcidos, somos malos, no es culpa del capitalismo, es culpa de nosotros. Si nosotros no tenemos valores, entonces será culpa de que tenemos malos valores o no nos preocupamos de tener valores. Pero si nosotros tenemos valores buenos, no se preocupe que tendremos de todo. Tendremos música sacra, magníficos discos y Spotify llenos de cantos de coro y de cosas por el estilo, ¿no? Que los también. Pero digo, pero eso somos nosotros que no demandamos esas cosas. No le eche la culpa al capitalismo. El capitalismo nos da lo que queremos. Entonces la culpa es nuestra, no del sistema. Porque el sistema, repito que es una tecnología. Consiste en ahorrar, reinvertir sistemáticamente lo ahorrado y reinvertirlo del mejor de los usos posibles, a través de beneficios y pérdidas y a través de precios. Básicamente es eso, es un sistema mental. Pero es un sistema mental como es la ciencia. ¿La ciencia qué es? Pues decir, mira, los fenómenos de la naturaleza, en vez de estudiarlos de forma mágica, vamos a estudiarlos con un método, ¿no? Pues hay que hacer hipótesis, contrastarlas, hacer experimentos y laboratorios. Es un método. La escritura es un método, la lectura es un método, la contabilidad es un método. Tenemos un montón de ellos, ¿no? Pues Eso. otro de los argumentos que se ha utilizado un poco para intentar atacar a figuras que defienden este tipo de postulados capitalistas, es el hecho de que realmente el capitalismo y en general yo creo que un poco más de manera genérica la ideología liberal defiende una meritocracia que no es real, porque es cierto que, claro, siempre se pone el ejemplo de que hoy en día en nuestro modelo económico, el modelo económico que predomina mundialmente, que es el modelo capitalista, incluso capitalista de Estado, ¿no? Si consideramos que los Estados también forman parte de la intervención económica de un país, siempre se dice que realmente una persona puede nacer en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar y puede aspirar a crecer hasta formar un gran imperio, ¿no? El problema es que muchos pensadores de posturas más encontradas, por ejemplo la tuya, han señalado que realmente esta meritocracia no es real y efectiva desde el momento en el que depende de factores que no son independientes de lo mismo, porque estaremos de acuerdo en que el poder de negociación que puede tener Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, no es ni parecido al poder de negociación que pueda tener yo y no necesariamente por méritos propios que se atribuyan a Marta Ortega, porque nadie en la lotería genética elige el dónde y el cuándo nacer, ¿no? Por tanto, aquí llega mi cuestión. La pregunta que yo planteo es, ¿realmente el capitalismo es un sistema que favorece a la meritocracia? Es que no, la pregunta sí hay que favorecer la meritocracia. Pero la pregunta hay que hacerla un poco más atrás. ¿Qué poder de negociación tenía el padre de Marta Ortega? Claro, Era, sí, era un dependiente en una tienda, ¿no? sí, sí, efectivamente, ¿Qué pero claro, poder pero Marta tenía? Ortega en ese sentido, yo hablaba de la figura de Marta Ortega porque Es si que el aquí padre... es un tema casi que daba para una clase, porque hay que debatir qué es eso del poder de negociación, Ujú. ¿no? O sea, y si realmente las características de la señora Ortega se pueden definir o no como poder. Y ese es un debate ya que, repito, que da para una clase entera. A mí, en sentido estricto, no es poder, es influencia o tiene capacidad así que de negociación o tiene pues, más posibilidades de negociar que puedo tener yo, pero no es necesariamente que tenga poder. Es decir, si la señora Ortega va a comprar un periódico, no se lo venden más barato que a mí.
o una taza de café, se lo venden igual. Soy Marta Ortega, soy la mujer más rica de España. Pues, el periódico cuesta 2 euros, punto. No, no se lo voy a dar más barato porque sea usted. No, ¿qué ventaja tengo yo? ¿Qué ventaja que puedo comprar más cosas? Ella puede comprar más cosas que puedo comprar yo. Pero no necesariamente cuando hace una compra o así tiene más fuerza que tengo yo. Si tiene más fuerza porque paga más que pago yo. ¿No? Ujú. Si me quita un trabajador a mí y se lo lleva a ella es porque paga más que pago yo, o le da unas condiciones mejores que les pago yo. Entonces no le es gratis. Simplemente tiene más opciones, pero no le es gratis, le cuesta dinero esto. Ahora, la cuestión de la meritocracia es una cuestión muy interesante, que está debatida ahora. Michael Sanders sacó un libro, el libro clásico de Jones, si la meritocracia pura sería una cosa buena. Es decir, si escoger a los niños o a las niñas directamente, digamos, por sus méritos es una cosa que sea funcional. ¿Qué quiere decir? Por eso implicaría, por ejemplo, separar a los niños de los padres. Es decir, porque a Amancio Ortega no es que solo le deja dinero, a Amancio Ortega le deja otra serie de cosas. Le deja relaciones, por ejemplo, le deja estudios, le deja pues, su ejemplo, pues que muchas cosas se aprenden de forma tácita, muchas cosas que hacen nuestros padres, nosotros las aprendemos, y muchas habilidades que tienen nuestros padres, nosotros podemos adquirirlas pues, por osmos, viendo cómo ellos hacen y cómo se relacionan. Entonces, o coge a Marta Ortega cuando es pequeña y la manda a un colegio, o la manda no a una cosa así, la separa de sus padres, o si no, no sé cómo puede evitarse que haya ese tipo de cosas, y si sería deseable eso. Ujú. Y también, y por supuesto, a una persona, la influencia no es solo la de los padres, que también, la influencia, por ejemplo, son de nuestros amigos, a una escala más pequeña. Es decir, los amigos que tuvo usted o que tiene usted, pues le pueden influir para muy bien o para muy mal. Lo mismo pasa con sus parejas, le pueden influir para muy bien o le pueden influir para muy mal. Entonces, habría que andar controlándole todo para que no tuviera usted influencias. No, 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 no es esa la cuestión, yo creo. Porque muchas No, veces pensamos solo en los padres. Pensemos también en los amigos, pues, como muchas veces nos ayudan los amigos o nos dan facilidad de los amigos que tenemos, ¿no? O las ujú, parejas que tenemos, ¿no? O incluso los hijos que tenemos, tíos, ujú. hermanos, otro tipo de cosas. ¿Cómo puede eliminar eso? O lo quita usted de su ambiente y lo ponga en un ambiente aséptico que no conozca nada, o no puede decir usted que no tiene ningún tipo de influencia. No, O claro, y sea, de hecho, usted es usted, pero también lo que le rodea a usted, ujú, ¿no? Entonces, y además, el meritocracia también la plantea ya, o plantea esto, que cuando hacemos que sea todo por mérito, ¿no? Creamos una serie de problemas distintos. Por ejemplo, descapitalizar a las clases populares, digamos las clases más desfavorecidas. Entre ellas hay personas de mucho mérito, mucho. Son personas que a lo mejor no pudieron estudiar por falta de medios o no pudieron progresar por falta de medios, pero siguen siendo muy inteligentes, muy capaz, muy trabajadora. Pues esa gente es la que dinamiza los sectores populares. Digamos, la que crea asociación civil, la que crea pues, mejoras en su entorno, etcétera. Si la quita, digamos que deja desprotegidas por completo a las clases populares. Y además las clases populares, si lo son, es porque lo merecen, según ese argumento. Pues este sistema, repito, que no es perfecto, pero sí que permite cierta movilidad. Aparte, la movilidad pensamos que es pasar de cero al infinito. La movilidad normalmente de clase es lenta y va por generaciones, ¿no? A lo mejor tiene un abuelo como muy emprendedor, que es su padre tal, y su padre ya le incentiva a usted y usted sale así, ¿no? Pero es un proceso lento, no es un proceso que pase de cero, aunque ahí sí que hay personas que pasan de cero porque tienen ese mérito. Y es bueno que este sistema aproveche este mérito. Si una persona tiene mérito para crear industria, si una persona tiene mérito como estos señores, estos señores que crean así cosas de internet, o estos señores que crean fábricas, yo los quiero todo el día trabajando, no los quiero ociosos. Están todo el día cavilando cosas e inventando cosas nuevas, como Edison o Tesla o hay gente así, pues está todo el día cavilando cosas. Pues yo lo quiero, sí, y den el incentivo para que esas personas, ya que tenemos la suerte de contar con personas que son así, que tienen esa inteligencia, ese espíritu, esa capacidad de inventiva, lo que sea así, que trabajen. Denle incentivo, porque no los castigue, déjalos crecer. Para, para nosotros, para mí es cosa buena. A mí todos los inventos de Edison me mejoran la vida, los inventos de Bill Gates en su momento me mejoraron mucho la vida, mucho. Y por una cifra ridícula, ujú. que es lo que pago yo de Microsoft.
No, pero Sí, mejora mucho la vida. Claro, usted no escribió a máquina. No sabe lo que es ujú. escribir a máquina. Y tiene que repetir el folio entero, como estuviera mal hecho. Sí, sí, sí. Bueno, yo no he tenido que vivir esa época, por suerte, porque como decías tú, sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces este tipo de incentivos pueden servir para mejorar un poco el paradigma tecnológico y el paradigma en el que nos encontramos. Pero yo, bueno, llegados a este punto hago un matiz, porque sé que a estas alturas alguien en los comentarios me tachará de malvado socialista bolivariano. Yo esto lo hago simplemente por ser un poco abogado del diablo. Me gusta hacerlo con todo tipo de posturas. Ay, puede ser. Yo debato mucho con socialistas. Sé que a mí me gusta debatir con ellos. Yo No, lo no, no. respeto. No es una Sí, sí, cuesta, sí, una sí, cosa. sí, no lo digo, no lo digo por tu caso, lo digo porque luego muchas veces parece que en cuanto uno le lleva la contraria a un argumento ya es automáticamente todo lo No, que y no puede. sé a pensar de esa manera, ¿no? Yo esto no, Es así como aprendo yo. ajá, claro, sin duda, sí, este tipo de debates al fin y al cabo, bueno, debates o charlas, no lo considero ni un Sí. debate. No me podría yo poner a tu nivel para considerar que esto es un debate. En Pero cualquier que caso, no es cuestión de nivel, es cuestión de contestar una pregunta y la hace. claro, Y eso muchas es, veces pues, dan el clavo. claro, eso es. El que está fallando soy yo. No, Sí, no, por perdón. supuesto. Y bueno, llegados a este punto, yo comentaba el tema de Marta Ortega, porque me parece que es un caso paradigmático en cierto sentido, ¿no? Porque por un lado, claro, es cierto, ¿no? Al fin y al cabo, la meritocracia en este caso, o el sistema de méritos, la atribución de méritos, sí que se puede ubicar en su padre, que como decías, pues comenzó como independiente y formó todo un imperio, ¿no? Pero claro, cuando decías este argumento de no, un periódico le cuesta lo mismo a Mancio a Marta Ortega que a mí. Claro, el problema es que quizá Marta Ortega no se vea la necesidad de tener que comprar un periódico si conoce al director del Mundo, si conoce al director del ABC o si conoce al director del Marca. Y ahí es donde realmente yo creo que sí que se encuentra esa gran influencia que hay detrás del poder. Y esto lo quiero relacionar con otro tema fundamental que hablaba el otro día con Carlos Fernández Liria cuando estaba aquí, una posición antagónica a la tuya, sin lugar a dudas. Él decía algo así como que realmente es importante superar el capitalismo porque vivimos en un estado que no es una democracia pura, vivimos en una oligarquía económica donde realmente los poderes económicos en muchas ocasiones tienen mucha más fuerza que los poderes políticos. Ponía el caso de Oscar Lafontaine, ¿no? Cuando se reúne con Mercedes y con la casa Chrysler y ambos amenazan con una fusión para desplomar la economía alemana si él no dimitía de su cargo. Y bueno, lo ponía como un ejemplo para demostrar que muchas veces los poderes económicos están por encima de los poderes políticos que no tienen ningún tipo de influencia real. No, ¿Cree sí, usted que eso es es mejor. cierto? Mm, Primero que no hay un poder económico, ¿no? En el sentido estricto. Eh, Yo hizo más del camarada Mao. Decía que el poder está en la boca del fusil. La última ratio de poder político está en la fuerza, a día de hoy, el poder político. Lo que pasa es que algunos sectores económicos están aliados al poder del Estado. Pero lo que pasa es que yo cuando hablo de teoría del Estado, estas cosas, yo no los considero fuera del Estado. Por ejemplo, yo la banca la considero dentro del Estado, no la considero fuera del Estado. Por determinados sectores de semi-regulados, monopólicos o así, aunque son de gestión privada, yo los considero parte del Estado, no los considero fuera del Estado. Ahora bien, ¿de qué le valió la riqueza a los poderes económicos rusos, por ejemplo, cuando fue la revolución? O a los ricos de China, ¿de qué le valió toda su riqueza? ¿No? O a los ricos de Cuba. No les valió de nada, porque la Fuerza Armada los echó fuera, le quitó toda su riqueza y se la llevó, punto, porque eran más fuertes. Y somos somos los ricos, claro, sin riqueza. Y grandes fortunas quedaron arruinadas directamente con todo el poder que podrían tener. Lo que pasa es que las empresas lo que hacen muchas veces es, el señor Lafontaine a lo mejor quería poner unas medidas económicas muy duras, muy graves, ahí sí, entonces las empresas se defienden así. Pero si lo, pero quiero decir, Mitterrand nacionalizó la banca, sin problema ninguno, porque, repito, porque la banca no es un poder fuera del Estado, la banca está dentro del Estado. Lo que pasa es que es un poder que juega dentro del Estado. Eso lo dijo muy bien Pablo Iglesias también, cuando dijo, yo estoy en un gobierno, pero no tengo el poder. Y tenía razón. Porque él es solo un juego más dentro de otros actores, pero cuidado que están dentro, no están fuera, no operan desde fuera. Ujú. No operan desde fuera. La banca, por ejemplo, comercial, la actual, sin el apoyo del Estado no dura ni 5 minutos. Ni Am, 5 minutos. Tal como está planteada ahora. Yo defiendo la banca, obviamente, yo estoy diciendo capitalismo, defiendo la banca, pero la banca actual, como sistema de banco central europeo, o sea, un monopolista estatal de creación del dinero y con una banca que está regulada y que opera con una serie de privilegios, ¿no? No podría operar más de 5 minutos sin el apoyo del Estado, tal como está hoy.
No que no pudiera haber una banca, sí que pudiera haber una banca perfectamente en mercado libre, pero no como está hoy. Entonces, a día de hoy operan con unos privilegios y juegan dentro del poder. ¿Usted cuándo vio usted una puerta giratoria, un político, tal político marcha del poder y puerta giratoria y se va a una fábrica de chorizos? O una fábrica de calzoncillos, ¿no? O de No sucede. calcetines. No, ¿a dónde van? A las eléctricas, a la banca. A sectores que están regulados por el Estado, a eléctricas, a sectores de la defensa, a bancas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque son sectores que dependen del poder político, porque forman parte del aparato del Estado. Y al revés, saltan de esos sitios también al poder político. Se hablaba mucho de Goldman Sachs y este tipo de bancos, claro que saltan. Saltan de allí al poder político y vuelven allí después, porque forman parte del aparato, no están fuera. Ujú. El Estado, estamos acostumbrados a ver el Estado como el Parlamento, el Senado, los ministros y los alcaldes. No, son más cosas. Hay burocracias, hay sectores económicos y hay aparatos de hegemonía. Como por ejemplo en su momento las religiones organizadas forman parte del aparato de hegemonía y hay sitios donde dominan, como en Irán, o aparatos intelectuales, pues, determinados sectores académicos o por el estilo, o los medios de comunicación, que muchos de ellos no son realmente independientes tampoco. El problema, el señor Sí, Fernández Villa, cuando le dijo esto, solamente pues, usa buenos argumentos, no se está la crítica, pero el problema, ¿qué alternativa propone? Frente a esos poderes económicos que haya un poder político, así que no haya ninguna alternativa. Repito, yo creo. el poder económico no es realmente poder, salvo que ese poder esté aliado al Estado, que es muchas veces lo que parece como que el poder económico domina el Estado. Quien domina es quien tiene la fuerza armada. En última instancia, la última ratio de eso. Otra cosa es que el que domina la banda armada después pues a sus amigos le del monopolio de la sala, te doy monopolio de la electricidad, te doy monopolio de la telefonía, te doy la banca, ¿me explico? Que es lo que hacían los reyes de antes, ¿no? A sus amigos le daban riquezas, pero porque dominaba él físicamente el territorio. Entonces le da a cambio de dinero, a cambio de poder o a cambio de como un premio a su alianza. Pero el poder está en última instancia, la última ratio es la boca del fusil, es la espada. El hierro. Los romanos, los filósofos romanos, discutían siempre. Y es una discusión que tiene que ver con lo que me decía usted ahora, con lo que me decías tú ahora. ¿Qué es más importante para el poder, el hierro o el oro? ¿Tener hierro, o sea, espadas o tener oro? Es un debate de filosofía política que existe desde la noche de los tiempos, desde la antigüedad, que se está repitiendo lo que me acabas de decir ahora, ¿no? Ujú. Yo creo que es el hierro el que tiene el poder. Otros dicen que es el oro el que tiene el poder. Bueno, yo creo, Porque podemos decir, el oro puede tenerte hierro, pero el hierro también puede tener oro. sin duda. Yo creo en este debate, te expreso mi opinión, a ver qué te parece. Yo creo que en este debate entre el oro y el hierro, yo creo que también depende un poco del contexto histórico en el que nos ubiquemos. Hoy en día, evidentemente, no estamos en el medievo y no estamos tampoco en sistemas feudalistas ni tampoco inquisidores como hace varios siglos. Pero es cierto que, evidentemente, las armas nucleares son un poder de coerción enorme. Por tanto, yo creo que quizá la cuestión aquí sería plantear cuánto de hierro y cuánto de oro necesitamos. En este caso, yo creo que con tener un mínimo de hierro no es necesario que se renueve, es decir, no hace falta estar fabricando espadas constantemente, basta con tener un arma nuclear, un armamento nuclear, como en el caso de Corea del Norte o como en el caso de estas potencias que sí que se han armado, para ya tener cubierta esa parte de hierro. Y a partir de tener esa parte de hierro mínimo, entonces lo que hace falta es el oro, porque evidentemente va a ser el oro lo que determine la economía de un país. Eso a nivel externo, entre estados. El problema es Ujú, cómo dominar dentro de un estado. ujú. A lo mejor no hace falta grandes ejércitos, pero sí fuerzas de seguridad, cosas por el estilo. El problema es quién la controla. Entonces por andar un poco en este tema, ¿no? ¿No? Ah, De hecho yo siempre digo que el mundo internacional es relativamente más pacífico que el mundo interno. De hecho, aparte de la guerra de Rusia y Ucrania y alguna otra más, la mayor parte de los conflictos que hay en el mundo son conflictos civiles, son conflictos internos dentro de los países por controlar el Estado. ujú. Por tanto, Por eso digo que no veamos tanto, pero muchas guerras son guerras internas y los ejércitos están muchas veces pensados para combatir enemigos internos, no siempre enemigos externos. Y digo que lo pongo de ejemplo porque el mundo internacional, siendo anárquico, es mucho más pacífico muchas veces que el mundo interno. ujú.
Por tanto, te quiero plantear una cuestión relacionada con el anarcocapitalismo, ¿no? Ahora que vamos a pasar a esta sección. Decías al principio de tu intervención que tú realmente lo que intentas, perdón si te he malinterpretado, ¿no? Pero decías algo así como que hay que intentar ver de qué manera se puede plantear una alternativa al Estado. Una alternativa, entiendo, económica, una alternativa social, donde no haga falta esta preponderancia tan grande que tienen los estados hoy en día. Y aquí es donde surgen muchas respuestas alternativas. Una de ellas es el anarcocapitalismo, ¿no? Que plantea bueno, pues un Estado que prácticamente sea inexistente o que se reduzca al mínimo posible, al mínimo indispensable. Yo te quiero preguntar, en cuestiones de servicios como la justicia, como la seguridad, como la defensa, ¿también plantearías un sistema privado para regular este tipo de sistemas? Es que esa es la clave. Mm. Es que si no puedo demostrar, no se puede demostrar que puedan existir ese tipo de sistemas, claro, el Estado seguiría siendo necesario, ¿no? Claro. Por eso la mayor parte de las investigaciones en este mundo se centran en el ámbito de la justicia o se centran en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y creo que hay estudios buenos al respecto. Es decir, de hecho, es el tema central. Los demás temas ya se sabe de sobra que se pueden hacer sin Estado, porque podemos ver que se hace sin Estado. O conocemos ejemplos, ¿no? Pero la justicia es algo como que sobre todo más que la justicia y más sobre todo la defensa es el tema primordial. Por eso hay un militar español retirado que se llama José Díaz Cabrera, que escribió una tesis doctoral explicando este tema, cómo puede ser una defensa privada, por ejemplo. Por ejemplo, en un mundo sin Estado no habría guerra, los problemas serían de seguridad, más bien, serían policiales, porque claro, la guerra es un conflicto, digamos, entre estados organizados o entre grupos cuasi estatales organizados. Si no hubiera Estado, los problemas serían de seguridad ciudadana, digamos, de orden, no sería un problema de guerra a gran escala. Entonces, eso es primero hay que hacer. Después hay que estudiar cómo, si se puede establecer un sistema. Claro, pero entonces, si es así, ¿no? Si es la guerra y que puede atacar a un Estado, digamos, a una sociedad sin Estado, la guerra es una externalidad del Estado. Ujú. No del sector privado. Entonces, es lo primero que habría que discutir. Ya se ve que es una cosa negativa. Entonces, ¿cómo te puedes defender? Pues ahí tienes un montón de fórmulas. Aunque, claro, repito, es prefigurar también. No se sabe cómo puede ser, pero se puede saber cómo era en el pasado, ¿no? Hombre, a veces hay que hacer antropología. Claro, a lo mejor no vale para el día de hoy, pero por ejemplo, el ejemplo que les gusta mucho así estudiar es a los apaches, por ejemplo. Los apaches eran un pueblo anárquico, no tenía un Estado. Tenía jefes funcionales, por ejemplo, Jerónimo, pero era un jefe de guerra. Solo de guerra. Cuando acababa la guerra era un indio más. Era un apache más. Es decir, no tenía más. Y Jerónimo no podía obligar a su gente a ir a la guerra con él. ¿No? Pero los apaches no tenían cabeza. Entonces, por ejemplo, fue un pueblo que los españoles, a diferencia de los incas o de los aztecas, no pudo derrotar nunca. Porque no había nada que conquistar, no había una cabeza que derruir. Cuando atacabas un sitio se dividían en dos y se marchaban para otro sitio, pero seguían andando por allí. Y no había forma de dominarlos. De hecho, para dominarlos, los norteamericanos tuvieron que crearles un Estado para acabar con ellos. Si no, no podían acabar con ellos, para poder dominarlos, digamos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión. Dice, ¿cómo se defendía? Pues se defendía porque no había una cabeza. Entonces, y como no había una cabeza, pues al final incluías unos costes enormes y no conquistabas nada. Lo fácil es conquistar un Estado, es decir, porque es conquistar la cabeza, es el topping, que se llama así, conquistar la cabeza y usar su propio aparato para dominar a la población. De hecho, fue lo que hicieron todos los pueblos conquistadores en las guerras mundiales o así. Lo que hacían era echar al gobierno antiguo, poner el antiguo, pero conservando el aparato. Las policías siguen siendo la misma, los registros seguían siendo los mismos, los sistemas de hacienda siguen siendo los mismos, y los usaba ahora a su favor el nuevo gobierno. Porque las burocracias en este aspecto son un poco ciegas, obedecen a quien manda y no protestan. Ujú. Yo ¿No? creo que Por eso te digo que sí que hay formas de defensa, están estudiadas, y sí que hay formas de justicia. De hecho, existen muchas formas de justicia. Vamos, claro, a veces hay que hacer antropología, hay que usar, por ejemplo, el sistema de Cadí, por ejemplo, lo que hace Anderson, por ejemplo, cómo se usaba en el oeste americano, ¿no? Cuando no era Estado. ¿Qué sistemas de justicia había allí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sistemas había de seguridad allí? Por cierto, con una tasa de crímenes, según dicen los que estudiaron, es menor que la de Nueva York, a pesar de toda la fama que tiene todo esto. Había que estudiar, por ejemplo, las policías privadas de San Francisco, también cuando no era Estado, en los tiempos de la fiebre del oro, ¿no?
y había sistemas de policía privados y lo sigue habiendo en muchos sitios. Entonces, eso es lo que hay que debatir, si se pueden buscar soluciones o no, qué sistemas de defensa privados podrían existir. Cualquier sistema de policía, por eficaz que sea, público o privado, siempre viene después del crimen. Es decir, lo mejor que puede hacer un sistema policial es disuadir al delincuente, pero en el momento del crimen uno está indefenso porque la policía en el mejor de los casos tarda 3 o 4 minutos en llegar, ¿no? Entonces, la mayor parte de los sistemas de protección que tenemos son pasivos. Es decir, pues, por ejemplo, puertas, rejas, vallas, perros, alarmas, esos son sistemas de protección pasivos. Pues evitar determinados entornos, evitar determinadas horas, no circular por determinados sitios, eso es pasivo también. Vivir en casas en determinados barrios o determinados sitios, eso es pasivo también, ¿no? Y eso es buena parte de la seguridad, el 70-80% de la seguridad deriva de eso. Después, claro, hay unos sistemas que pueden ser públicos de policía, como tenemos ahora, ¿no? O privados de policía, que hacen la misma función, solo que de una forma privada. Pero cuidado, siempre son reactivos. Entonces, buena parte de la seguridad la compramos en el mercado. Eso es lo que Sí, yo, no tenemos que olvidar. Y después, claro, en los estados mundiales también, para eso está la diplomacia, para eso está otro tipo de cosas. De hecho, a día de hoy, hombre, hay muchos estados pequeños que no resisten una guerra contra los estados mayores. ¿Cómo son capaces de sobrevivir? Porque, por ejemplo, el estado de Luxemburgo. El estado de Luxemburgo no resiste una guerra contra Francia, contra Alemania. Pues no resistiría, pero espera, ahí lo tienes. Pues lo que hace diplomacia, acuerdos, cosas por los que intentar así. De hecho, estados o microestados como Andorra es más vieja que España. Como continuidad histórica. Como la España actual, si es desde los Reyes Católicos, Andorra es más antigua. Y ahí la tienes, vale, pues sí, tal, pero ahí la tienes. ¿Cómo se busca la vida? Pues se busca la vida, pero ahí la tienes. ¿No? O sea, no es una utopía, es algo real, que existe. ¿Y cómo se hace para defenderse? Porque el Estado dice, el Estado te lo defiende de tus enemigos según de qué enemigos. El ejército español podría defendernos de Marruecos, o a lo mejor de Francia o de Portugal, pero a lo mejor de los yanquis no podría defendernos. sí, ¿No? a mí me resulta complicado, es cierto, lo admito, me resulta complicado pensar en una forma de seguridad privada, pero bueno, podría entender que llegado a caso se pudiera dar. Ahora Porque ya bien, la está usando usted. Buena parte de su seguridad es privada, claro, por lo que le claro, estoy diciendo usted. pero a lo que iba es que lo que a mí me resulta absolutamente inconcebible es que la justicia realmente se pueda privatizar, porque la justicia, al fin y al cabo, es el jus puniendi, es el derecho de castigar que está en manos del Estado. Y por eso a mí me gusta decir que realmente la justicia es el último comodín que tiene el Estado para poder Sí, aferrarse a su bien, existencia. pero usted está planteando muy bien. Pero lo que usted me plantea es un problema de legitimidad, no de factibilidad. Claro, efectivamente, es un problema de legitimidad, Pero porque, legitimidad es un concepto construido. Se puede pero discutir. claro, pero Pero quiero entonces decir, porque a nosotros nos dicen, el Estado es el único que puede castigar. A ver, castigar puede castigar cualquiera. Desde la eso justicia de es. humano hasta como hacen muchos pueblos, pues es la propia comunidad a través de milicias o de cosas. Milicias quiere decir que son soldados voluntarios, son policías voluntarios, ¿no? Ustedes, Ujú, no sé si se fijan, en muchos países del mundo los bomberos son voluntarios, no son bomberos profesionales. Son personas que llevan como un busca o un teléfono móvil. Si hay un incendio, pues tienen la autorización para ir a apagar el incendio. Pero está cada uno en su trabajo, no es un bombero profesional. Nuestro sistema es un bombero más profesionalizado. Pero digo que ese sistema existe. Pues los sistemas policiales o de militares sean algo así. Si hay un crimen, hay una serie de personas que son parte de la comunidad, que son voluntarios, que van allí y detienen al criminal. Entonces no hay un ujú. aparato policial o no hay un aparato estatal. Sigue habiendo gente encargada de la defensa, sigue habiendo gente encargada de esto, pero no necesariamente organizada. Piense que los cuerpos de policía son del siglo XIX, son de Peel y de Fouché en la Revolución Francesa, en la Guardia Civil es del siglo XIX, mediados, y las primeras policías que hubo en Estados Unidos a nivel estatal fueron privadas, fueron los Pinkerton. Ujú. Porque las policías antes eran a nivel local o estatal, pero no había una policía americana. La única policía americana que había eran los Pinkerton, que era una policía privada. Cuidado, que tenía servicios de espionaje. Entre sus servicios de espionaje eran profesionales, incluso muy profesionales. Algunos dieron la vida por la causa. Es Claro. decir, y la justicia le pasa algo semejante. Primero que es un concepto que se puede aplicar de muchas formas. De hecho, están los sistemas que a mí me gustan mucho de justicia de Cari. Ujú. Usted y yo teníamos un pleito y entre los dos
buscábamos un cadí, teníamos que aceptarlo los dos. Un cadí es un juez musulmán, es como a ver, hay muchas formas, ¿eh? Pongamos que es como una especie de santo. De santo no, un señor que sabe mucho derecho, que está allí con su oficina, y si tenemos un pleito recurrimos a él. Pero cuidado, estos sistemas de justicia implican que las dos partes tienen que estar de acuerdo. Bueno, como un arbitraje, ¿no? Una mediación, Sí, al sí, fin y al pero cabo. cuidado. Por ejemplo, en el oeste americano eran 3 jueces. Uno lo ponía usted, otro lo ponía yo y el tercero lo poníamos entre los dos. O sea, que había cierto consenso de todas las partes. Entonces, normalmente, ¿qué cadí triunfaba? El cadí más honrado. Si el cadí tenía fama de corrupto, que se podía vender, ¿no? Usted ya no lo querría, por ejemplo. Una de las partes no lo querría. Entonces, tiene que ser una persona y además que se juegue su reputación. Es decir, que si tiene fama de venal o tiene fama de, pues, de corrompible, cosas por el estilo, que la gente ya no lo quiere. Entonces tiene incentivo por su propio negocio a ser santo. Y él decreta. Decreta y normalmente pues, son penas pecuniarias. Bueno, que es un debate, yo no soy penalista tampoco, ¿no? Pero es un debate fascinante porque resolvía los problemas y la comunidad aceptaba. Si el cadí resolvía una cosa y la otra parte no la acataba, la comunidad expulsaba, digamos, al que no cumplía con esto. Muy bien, pues por finalizar un poco la entrevista, pasamos Digo que hay al muchas último. fórmulas. Digo, estoy hablando de una cosa que no es Sí, exactamente mi sí, especialidad. Por sí, sí, ejemplo, hay sin un libro muy duda. bueno que es el de Benson, que es Justicia sin Estado, que explica estas cosas. Por eso digo que nosotros a estos temas dedicamos bastante tiempo. No, Otra sin cosa duda. es que sea convincente y usted está planteando problemas reales, ¿eh? Usted no está. Son problemas, debates interesantes. Pero claro, el problema nuestro tenemos que resolver. Pero cuidado, al estudiar estos temas y no dar nada por sentado, nos obliga a aprender muchas cosas, nos obliga a estudiar muchas cosas, como en los sistemas de justicia en otros sitios. Esto David Friedman, el hijo de Milton Friedman, tiene un libro con sistemas jurídicos distintos de los habituales, entonces, explicando todas estas cosas. Nos obliga a hacer como arqueología. Y eso es muy arqueología intelectual. Y eso es muy interesante, porque también vemos así cuáles son los problemas que tiene el sistema de justicia actual, pues un sistema de justicia que tampoco impide que pudiera haber algún juez corrupto. Alguno hay condenado, ¿no? En España y en otros países, ¿no? O sea, no impide. Y además, el problema es que si le toca a usted un juez corrupto, usted no tiene opción de escoger otro juez. No, hombre, Usted se tiene. puede, se puede llevar a cabo la recusación y la abstención, ¿no? Todo este tipo de Sí, claro. mecanismos procesales, efectivamente. Pero no es algo que decide usted. No, yo decido si ejercer el recurso para intentar recusar al juez, Sí, pero, pero... pero se la pueden dar o no, pero no, Ah, bueno, no claro, puede, sí, sí, efectivamente. no puede de entrada decir este juez, no, vamos a otro, que tiene más fama de justo. No hay esa Es- competencia entre jueces como había en otros sitios. Ujú. Eso es cierto. Bueno, pues por pasar Pero al... son sistemas extraños, claro, que no estamos acostumbrados, estamos legitimados a que el único que puede, digamos, sancionar un delito es el Estado, pero eso es una construcción ideológica, que puede ser correcta, no estoy diciendo que no, pero es una construcción ideológica que creo que se puede discutir, como Ujú. hacen algunos de estos autores. Ujú, sin duda. Y de hecho, bueno, por terminar un poco la entrevista, Miguel, no te quiero entretener mucho más, me gustaría pasar a un último tema de manera muy breve, que es un tema, yo creo que muy popular en los últimos meses, incluso, que es este ascenso sorprendente de Javier Milei en Argentina, ¿no? Como presidente de Argentina, que además muchas veces se ha visto, bueno, de manera activa, ha reconocido ser cercano también a la escuela austriaca, le ha Sí. mencionado usted, ha mencionado también a Huerta de Soto, ¿no? A estos pensadores que también tienen una gran influencia aquí en España. Y bueno, yo quiero abordarlo ya no desde un punto de vista económico, porque podría ser un debate que nos llevaría horas y horas a abordar, el hecho de si la dolarización realmente es una medida positiva para el futuro de la economía argentina o no, sino que lo que quiero abordar es un punto más de compromiso político, porque más allá de si se está de acuerdo o no con la dolarización, a mí lo que sí que me parece que es criticable es el hecho de cómo se ha llevado a cabo toda la propaganda política de Javier Milei. Porque yo creo, y esta es mi opinión, que Javier Milei ha llevado a cabo el incumplimiento de varias promesas electorales. Hay un eslogan famoso suyo, el aquel de antes me corto la mano que subir un impuesto, y luego realmente vemos ese impuesto de las naciones, ¿no? Impuesto a las importaciones. O, por ejemplo, ese famoso eslogan de criticar a la casta política, pero luego pactar con Bullrich o pactar con Caputo simplemente por aritmética parlamentaria. Por tanto, yo te quiero preguntar, ¿consideras que Javier Milei ha incumplido sus promesas electorales? Pero es que hay incumplidos que no puede llevarlas a cabo. Aunque pudiera, seguramente muchas de ellas no podría llevar a cabo porque no están en su mano. Solo en su mano. Es decir, el presidente de la República Argentina es un actor muy poderoso, pero no es el único actor. Lo que explicamos antes de Pablo Iglesias. Entonces, aunque quisiera,
Y yo creo que él quiere. O sea, él personalmente quiere. Otra cosa es que pueda. Y que tenga que al final, pues, pactar con otros actores, ceder, priorizar lo que más le interesa a él y ceder en otras cosas, pues, para poder hacer algo, ¿no? Pero cuidado, eso no quiere decir que no sea un actor. Él también es un actor, ¿eh? Tampoco es un ser, digamos, que no tenga fuerza ni cosas por el estilo. Pero es un actor más. No es que sea exactamente un incumplimiento, es que yo ya veía que muchas de esas cosas no podían ser. Pero no porque él no quiera llevarlas a cabo, sino porque no tiene, digamos, los apoyos necesarios para llevarla a cabo. Esa es la cuestión, no es que sea necesariamente un incumplidor. Eso cualquier programa de cualquier partido sabe que no va a cumplir exactamente lo que promete porque no tienen fuerza casi ninguno para hacer todo lo que quiera. Usted está viendo ahora, por ejemplo, en España, dicen que hay un conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial le está poniendo. El gobierno quiere dominar al Poder Judicial, el Poder Judicial no se deja dominar y se defiende. Es lo que veo yo, ¿no? Así desde fuera, no conozco los íntimos, digo leyendo la prensa, porque son todos poderes que juegan. Entonces, al final, a lo mejor, Pedro Sánchez, pues teniendo mayoría parlamentaria, no puede hacer lo que quiere, tampoco, que no le dejan otros actores. O le ponen trabas, o le retrasan, o le hacen cosas. Pero es normal, es así la política. Les digo que la política es anárquica. Y los estados son anárquicos, interiormente. Aunque parezca extraño. Estoy diciendo. Porque hay muchos actores, entre ellos juegan, negocian, hacen valer su fuerza, su legitimidad, y a veces ganan unos, a veces ganan otros. Depende de la habilidad de cada uno de los actores. Pero no es un juego en el que haya poder interno dentro del Estado. Muy bien, pues con esto, si te parece, Miguel, lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, por haberte pasado por aquí. Pues gracias a ti, a ver qué tal. Creo que quedó bien, creo que fue una Hombre, buena fan- discusión. fantástico. El Yo mérito no creo. es mío, el mérito es de quien hace las preguntas, y siempre es así. Ujú. Así que es excelente entrevista. Muchísimas gracias. Gracias también a los que nos estáis viendo. Y bueno, ya nos diréis si os ha gustado o no. Y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias. Gracias a usted, a ti. Hasta luego, chao.